Sí, Chris. No pasó nada. No pasó nada. No hubo revolución técnica en Barcelona. Hubo otras revoluciones de las que hablaremos, pero técnica no. Esa es la primera conclusión. Al final, yo creo que esto se resume en que tuvieron mucho tiempo para prepararse para la revolución técnica. Entonces, de algún modo, el tiempo, como siempre, equilibra la balanza en la Fórmula 1, ¿no? Por lo mismo de siempre, cuando un reglamento tiene muchos años, pues casi todos están arriba, están muy apretados. ¿Por qué? Porque han tenido el tiempo para apretarse, para aprender, para copiar, para lo que sea, pero están juntitos. Pues claro. Aquí ha pasado lo mismo. En enero ya sabíamos que en junio o finalísimos de mayo iba a haber un cambio. Pues imagínate eso, ¿no? En los estándares de trabajo de los equipos de Fórmula 1 que miden las cosas, que una semana es una unidad de tiempo larga, ¿no? En la que tiene que haber conclusiones muchas veces, pues imagínate en 5 meses. Así que no hubo revolución. Como algunos pronostican. Por otro lado, sí, a no ser que hiciéramos unos test de flexión que sean los adecuados y no en estático, porque sabemos que ahí engañan siempre. Es verdad, eso es cierto. Si hubiera test dinámicos, y bueno, dice la FIA que está trabajando en ello, ¿no? Pero parece que en los 5 meses ha tenido tiempo todo equipo de Fórmula 1 en hacer un alerón que funcionase para esos test, pero no la FIA de diseñar un nuevo test. Así que nada, así tendremos otro culebrón para cuando se diseñe el nuevo test, entonces veremos cuánto tiempo dan a los equipos para la flexibilidad de los alerones, entonces tendremos un reglamento nuevo, tendremos quizá otro tema del que preocuparnos mucho y entonces se nos olvidará esto, pero dentro de unos años volverá y diremos, ahora sí que vamos a poner las cosas en orden. ¿Te suena eso? ¡Ya va a cambiar! ¡Ahora sí! ¡Es el momento del cambio! Siempre y nunca cambia. Estuvimos esperando y nunca cambia. Y nunca cambia. Bueno. Vale, sí, es lo primero que hemos aprendido del Gran Premio de España. Es el grandísimo aprendizendizaje. Segundo. ¡Uy, qué rápido vas! ¡Qué rápido vas! Ah, bueno, dime, ¿qué más quieres? No, bueno, simplemente repasar. Estuvo más cerca Red Bull que en otros circuitos. Sí. Yo creo que esto también se dio porque era un circuito, el de Montmeló, proclive, digamos, a las características del Red Bull. Y luego vimos una segunda mitad de la primera parte de la tabla, el de los 4 fantásticos, con un Ferrari bastante apagado y con un Mercedes, pues menos mal quizá de lo que esperábamos. Veremos si eso florece en las próximas carreras. Vamos a ver cuestión de temperaturas, vamos a ver cuestión de neumáticos, pero a mí no me pareció tan mal el Gran Premio de Mercedes. Esperaba algo peor. Dentro de los pronósticos, ¿no? Sabíamos que Williams iba a ir muy mal y fue muy mal. Sabíamos que, pensábamos que Aston Martin tendría que demostrar dónde estaba y demostró que estaba donde habíamos visto los anteriores grandes premios, o sea que eso también se cumplió, pero en el caso de Mercedes, pues quizá hubiéramos pronosticado un gran premio pues en la parte muy baja de la Q3 y sin embargo pues tuvimos a un Russell que aún pudo dar guerra a Max Verstappen. Y eso quizá es por el reglamento técnico de... No lo es. Ahora sí podemos cambiar. Era simplemente un poco para situar que los de arriba están arriba y los de abajo... Bueno, de los de abajo hablaremos ahora, ¿no? Con esa zona media. Los de abajo están abajo o arriba o en el centro o mezclados porque aquí cada carrera tenemos una zona media diferente. Bueno, esto lo venimos diciendo también desde los test de Bahrein. Pequeños cambios, grandes consecuencias. Circuito diferente y panorama completamente diferente también. Bueno, hay patrones que se cumplen, ¿no? Hadjar está casi siempre arriba y eso, bueno, nos marca también ese patrón, ¿no? Que realmente el Racing Bulls es un coche completo, al menos en manos de Hadjar. En Lawson, pues depende del Gran Premio. Veremos si Lawson acaba la temporada en Racing Bulls. Porque hay un talento emergente. Bueno, hay dos, ¿no? Porque para mí Pepe Martí es un talento emergente claro que podría subirse a ese coche y hacerlo bien. Pero ahora mismo, por números en el campeonato, pero sobre todo porque tiene la superlicencia, Arvid Lindblad pues tiene las de subirse a ese coche, desde luego en entrenamientos libres y veremos si algo más.
Pero bueno, vale, no me sí, sí. quiero centrar en Racing Bulls. Aquí que tuvimos un Sauber mejor de lo esperado. Porque sí, lo de Hülkenberg fue supremo, pero es que Bortoleto tampoco estuvo tan mal, ¿eh? El Gran Premio de Bortoleto hay que analizarlo. Estuvo en muy buena forma. Tuvimos a un Alpine en los puntos otra vez. Sí. Es verdad que no fue el de Franco Colapinto, que la verdad hizo un Gran Premio más tranquilo quizá del que hubiésemos deseado, excepto por el problema de la clasificación. Ahí no pudimos ver realmente dónde hubiera podido llegar Franco. Y eso evidentemente hubiera tenido un arrastre en la carrera. Pero lo cierto es que no hubo ningún movimiento que dijeras, wow. No hubo efecto wow de Franco Colapinto esta vez. Y quizá en este Gran Premio pues hubiera sido bonito verlo. No pasa nada, la temporada es larga, va a haber ocasiones, pero no hubo esa eclosión, vamos a decir, con el Alpine. Sí vimos a un Briatore que decía una y otra vez, hay que dar un poco de tiempo. Veíamos incluso a rivales como, o a jefes de equipo del equipo rival, como fue James Bowles, que dijo, hay que darle tiempo, y nosotros repetimos, hay que darle tiempo. Pero bueno, eso en ese terreno. Luego, lo de Aston Martin, la verdad es que hay que empezar a creérselo, ¿eh? Hay que empezar a creérselo. Sí. Está ahí peleando para un top 10 habitualmente. Mejor en clasificación que en carrera. También la ejecución mejor en clasificación que en carrera, tal vez, por parte del equipo. Hubo algunos detalles estratégicos de la carrera de Fernando Alonso que no entendí muy bien. Esa es la verdad. Y en cuanto a la carrera de Lance Stroll, la entendí bastante menos. Ahora ya sabemos qué pasó por el centro médico del circuito. Sabemos que le han operado, que lo operaron ayer. Y no sabemos mucho más, que la lió un poco parda. Eso también está, pues no está confirmado oficialmente, ni nunca lo va a estar, como es normal. Pero bueno, digamos que las fuentes son muy fiables como para desconfiar de ellas. Pero ahí hay un segundo coche que, sí, de acuerdo, tiene más puntos, tiene tal, pero estamos 25-0 en clasificación, estamos lejos y estamos, pues, ¿no? Si estamos enfadados, eso no es lo mejor, en un ambiente en el que el equipo está precisamente optimista, ¿no? Sí. Es curioso. Y lo peor es que eso filtra. Lo peor es que el enfado filtra. Eso puede filtrar, los silencios, los miedos, el no sé qué, ¿sabes? Al final, esas cosas pues dejan cola al final. Por no alargarme mucho con Aston Martin, lo de Williams, pues es lo de siempre. En cuanto el coche tiene que hacer dos cosas a la vez, ahí está el problema. Acelerar y en curva, frenar en curva, ¿no? Cuando hay dos inputs sobre el coche, afecta de una forma determinante la carga aerodinámica, y por eso pues las curvas largas se les dan tan mal. Y fue francamente bochornoso el Gran Premio de Williams, aunque, y como ya vengo diciendo desde el domingo, o desde antes, tranquilos, porque ha habido un salto igualmente respecto a lo que se vio el año pasado. El coche es mejor, es sencillamente mejor, y cuando se le dejen de exigir dos cosas al mismo tiempo, cosa que está muy cerca, porque en Canadá es un circuito completamente distinto en este sentido, pues tendremos otra vez a los Williams adelante. Y en esa zona media, pues a lo mejor otra vez todo mezclado. Y Williams, Aston Martin y Racing Bulls el último, o Sauber ahora de repente sumando puntos, yo qué sé. Sí, o bueno, o Haas otra vez delante de Sauber. O Haas, que estuvo perdidísimo en este Gran Premio, otra vez delante de Sauber. Puede ocurrir. Siguiente. Esta es dura. Es dura, es muy dura. Hamilton abajo y Ferrari menos. Y me explico. Bueno, al final tuvimos podio. Pero... Sí. Por lo que fuera, pero bueno, se tuvo podio. Sí. Digamos que hubo algunos factores que ayudaron a esto. Una estrategia discutible, ¿no? De Red Bull. Fíjate que es raro
que tengamos que discutir una estrategia de Red Bull en esta vida. De hecho, la estrategia volvió a ser protagonista en un Gran Premio de Fórmula 1. No hicieron todos exactamente lo mismo, una o dos vueltas antes o una o dos vueltas después, sino que realmente hubo alguien que le quiso poner las cosas difíciles a los McLaren haciendo una estrategia de una parada más. Bien. ¿Cuál es el único problema? Que se lo jugaban todo a una bala, porque en caso de neutralización, en caso de parada extra, como fue la situación que se dio por el abandono de Antonelli. Por cierto, Antonelli, el gran desaparecido de esos 4 equipos, ¿no? De las superestrellas. Antonelli fuera, y fuera del todo además con problemas técnicos por segunda vez consecutiva, una cosa francamente llamativa en motor Mercedes. Lo decíamos ¿te acuerdas que lo decíamos en Mónaco? Decíamos, si vuelven a reproducirse los problemas del motor Mercedes, habrá que empezar a preocuparse. Pues vaya, hemos vuelto a tener un Mercedes echando humo. Llamativo, ¿no? Pasó. Pero estábamos hablando de Ferrari. Y Ferrari al final cumplió. Sin más, pero cumplió. ¿Se esperan novedades en el coche? Sí. ¿Nos podemos fiar? Lo justo. Lo que está claro es que hubo un Hamilton que clasificó delante del Leclerc, que venía de morros desde el jueves, que el viernes hizo una de cal y otra arena, que el sábado estuvo ya a buen tono, la verdad, y en clasificaciones estuvo delante del Leclerc. Dices, sí. Vale, de acuerdo. Por los neumáticos y tal. Y en sí, la por los neumáticos, un intento versus 2. Un intento versus 2, efectivamente. Pero estuvo delante. Y dices, vale, va, allá se ha orientado, ya se despejan los malos rollos, las caras largas, las pocas ganas de contestar a los periodistas, todo eso lo vimos. Y ahora ya un buen gran premio. Pues no fue un buen gran premio. Le pasó un Sauber en pista. Entonces es evidente que lo que fuentes muy bien informadas de lo que pasa en Maranello pues nos dijeron en el paddock, pues va a ser verdad, que no está cómodo Hamilton en Ferrari, que no se acostumbra al modus operandi de la escudería. Lo hemos dicho varias veces. Es un modus operandi distinto al resto del mundo, eso es verdad, para Hamilton y para cualquier otro piloto. También es verdad que cualquier otro piloto no ha ganado 7 mundiales. A lo mejor yo creo que el británico en ese afán idealista pues estaba esperando quizá un equipo que se reconstruyese a su alrededor. Y desde luego no ha sido así. Tuvimos otra vez el momento de dejar pasar, que yo digo, madre mía, porque tal y como estaba planteada la carrera, atento, si no hubiera pasado todo el guirigay final, hubieran podido encontrarse en una situación en la que, separados por 20 segundos, hubieran estado juntos los Ferrari. ¿Y ahí qué haces, no? Después de dejar Vuelves pasar, a dar la posición. Vuelves a dar la posición. No habría sido podio porque Max estaba tercero, entonces sería por una cuarta y quinta, pero igualmente... Sí, pero la polémica hubiera estado ahí, sí, seguro, sí. A flor de piel. Y de hecho, vamos, yo no me esperaba el safety car, pero sí me esperaba una polémica final con los Ferrari. Lo que está claro es que Hamilton, cuando se bajó del coche, era un muerto viviente. Las imágenes que hemos visto en lo que no se vio, yo no sé si estaba llorando, pero estaba arrastrando los pies por el suelo y estaba literalmente queriéndose ir a casa. Entonces, sabemos que Hamilton ha tenido más malos años en el pasado y siempre se ha rehecho, ha vuelto y ha vuelto fortalecido, muchas veces incluso. Pero también es verdad que cuando eso pasaba no tenía 40 años, no tenía todo ganado y no estaba en una fase claramente conclusiva de su paso por la Fórmula 1 como piloto. Así que va a ser muy interesante seguir lo que pasa ahí, porque me espero casi cualquier cosa. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Siguiente aprendizaje. Hay que poner la música aquí de El Expediente X, ¿eh? Exacto, Stranger Things. Misterio sin resolver. Stroll, Colapinto, Sauber. Vale. ¿Por dónde empezamos? Bueno, obviamente por Stroll, que es quizá el caso más llamativo. Como te decía, hemos sabido que sí pasó
por el centro médico. Desgraciadamente no he podido conseguir un testimonio directo y visual, ¿no? del análisis de la exploración a Lance, pero desde todos los puntos de vista y desde todas las instancias que he visitado, vamos a decir, o que he llamado a la puerta, la respuesta es: esto es muy raro. Esto es muy raro. El equipo ha sido razonablemente transparente, al menos en cuanto a que sí, se le ha operado y fue ayer, lunes, pero que no van a hacer un seguimiento día a día, digamos, de lo que pasa en cuanto a esa situación médica personal de uno de sus pilotos. Y luego, por supuesto, por lo demás hay silencio estampa. Y te digo una cosa, no acabo de entenderlo. Algo nos estamos perdiendo. Es lo que estábamos diciendo en la sección nosotros. Claro. Si hablas, la gente no especula, no piensa que estás escondiendo algo. Claro, efectivamente. Al final yo creo que hay que recordar que, bueno, tampoco es que esté tan mal en la tabla, tampoco es que el equipo ahora mismo esté en una situación catastrófica, que sí ha atravesado previamente a su incorporación a la media tabla, porque estaba en el fondo de la tabla, y por tanto los brotes verdes a Stroll le tendrían que venir bien por doble vía, porque es el hijo del jefe, del dueño, al menos dueño parcial, del que se ha empecinado en hacer que esto funcione, y además porque es uno de los que lleva el coche. Entonces, algo nos estamos perdiendo, Giorgio, ahí, eso está claro. En cuanto a lo de Franco Colapinto, yo creo que es evidentemente también un misterio sin resolver, en el sentido, como decíamos antes, es que no tuvo una clasificación normal. Entonces la carrera estuvo condicionada por eso. Lo que es evidente es que no ha dado una explosión, ¿no? de rendimiento. No sé por qué. Da la sensación como si tuviera... Como si le estuvieran tirando de las riendas, ¿no? No es una teoría conspiranoica lo que acabo de decir, ni mucho menos. Digo que no sé si es el mismo que no... El viernes lo decía, no se sentía cómodo. El sábado decía, sí hemos dado grandes pasos adelante, ¿no? En cuanto al entendimiento del coche y al sentirse mejor a bordo. Pero claro, saliendo tan atrás, la carrera la tienes prácticamente arruinada. Con lo cual, bueno, ahí tenemos un misterio sin resolver. Yo sigo confiando, yo sigo pensando que, y ya lo hemos visto en alguna sesión de libres, con Franco ya mucho más cerca de Gasly, pero no siempre queda el, ya, ¿y cuándo viene sea el resultado el domingo o por lo menos el sábado, ¿no? En esta ocasión no pudo ni siquiera intentarlo. Bien. Y en cuanto a lo de Sauber, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sin paradas extras, sin estrategia rara, no le vino mejor el safety car que a cualquier otro. No, por decreto. Absolutamente. Y, claro, tú me podrás decir lo que quieras, pero yo te responderé. El laboratorio es Barcelona. Esa es la verdad. Sí. Que luego hay circuitos antilaboratorio, como Canadá, como Bakú, como tantos otros. Sí, los hay. Pero lo que está claro es que el coche canónico parece que lo tienen. Parece que están llegando también, ¿no? Sea por ese tiempo de los reglamentos que les permite acercarse los unos a los otros o por lo que sea, pero está ahí. Así que yo lo celebro, sinceramente lo celebro. Recordemos que este es el preámbulo de la entrada de Audi. Yo espero que Audi vea brotes verdes antes de vestirse de gris, el coche ese, porque hace falta, ¿no? Yo quiero ver una Audi implicada, quiero ver una Audi que pelee, no que sea actriz per se en el campeonato, ¿no? Más allá de poner los 4 aros en la parrilla, yo quiero que peleen. Así que, y eso muchas veces depende también de qué se intuye, de qué se ve venir, porque si ves que la situación es absolutamente desastrosa, te dejas caer, ¿sabes? Tienes una presencia más discreta, cuando puedes vendes el equipo y se acabó. Claro. Así que, bueno, en ese sentido yo creo que hay que quitarse el sombrero.
Me alegro mucho por José Manuel, el ingeniero de Bortoleto, que bueno, digamos que nosotros sabíamos en Bahrein que el equipo estaba en una fase muy primigenia. Y cuando me refiero a muy primigenia, me refiero a que los componentes más básicos de ingeniería no estaban coordinados, no se sabía muy bien qué hacía qué quién, ¿sabes? Pues una cosa, como diría Fernando Alonso, GP2 Engine. Vale. Yo lo digo por el motor, que el motor es Ferrari, es precisamente lo que más claro estaba. Pero, bueno, Hülkenberg delante de Hamilton, solo digo eso. Con adelantamiento en pista para risas y aplausos de la sala de prensa del circuito de Barcelona-Cataluña. ¡Ay, qué bonita! Y la última no podíamos cerrar de otra manera, Chris. Sí, larga vida a la Fórmula 1 en España y no es una cuestión puramente de corazón, sino, bueno, también hay que ver las señales. Vimos a un circuito de Barcelona-Cataluña mejor vestido que nunca, Sí. con todas las instalaciones, con los accesos, con el personal especialmente bien coordinado. Yo creo que se vivió un gran premio en ese sentido intachable. Mm, También es evidente que hay buena sintonía entre FOM y el circuito. Yo no quiero asociarlo, ¿no? Como hacen muchos compañeros de la prensa internacional, el tema de no, hay que mantener Barcelona cerca por si falla Madrid. Ni lo deseo, ni ahora mismo tengo elementos como para vaticinar un fallo de Madrid. Y desde luego no lo quiero. Quiero que acierten, quiero que el Gran Premio sea próspero y que sea referente en muchos sentidos, aunque me gusten más los circuitos permanentes que los urbanos, y eso me pasa con Madrid, pero me pasa también con todos, excepto con Mónaco y quizás Singapur, que yo creo que de algún modo tiene ya ese marchamo de circuito casi parte integral del campeonato. Y también, sobre todo, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Y cuando las cosas se hacen bien, hay que premiarlo. Recordemos, es una de esas 5 citas del campeonato que se consideran absolutamente estratégicas en cuanto a activaciones de marketing. Los equipos lo agradecen, los equipos lo disfrutan, además, bueno, lo disfrutan, los que trabajan lo sufren porque al final es más carga de trabajo, pero también son capaces de reconocer que una ciudad como Barcelona ofrece un escenario brutal y que renunciar a él quizá sería muy absurdo, sobre todo a un circuito que lleva tantos y tantos años en el campeonato. Es desde 1991. Cuidado que eso no te lo hacen tantos circuitos en el calendario. El calendario es muy largo, pero que se hayan disputado allí las últimas 35 ediciones de un Gran Premio, no hay tantas. Sí. Entonces, bueno, yo creo que la Fórmula 1 se siente a gusto en España. Al contrario que muchos otros años, no hemos tenido ni episodios de robos, ni al menos no de una forma reseñable, que ¿no? le No llamaban que y no marque sabía de dónde. tendencia, de ningún modo. Y ha vuelto la Porsche Super Cup, que por ese motivo también había abandonado el circuito durante un tiempo. Pues han vuelto ahí, no ha habido el menor de los problemas. Hubo mucha gente en las gradas, de acuerdo. Increíble. Que quizá no estaba lleno hasta la bandera. En este sentido he estado averiguando un poquito. Bueno, ha habido una cierta bajada del público nacional, que ha supuesto el 53% de las entradas vendidas en la web del circuito, porque luego están las agencias y hay otros packs que no controla el circuito y por tanto no pueden dar información oficial de cuáles han sido las nacionalidades de esas entradas, pero lo que sí sabemos es que sigue siendo un 53%, es decir, sí ha habido una bajada porque hace unos meses el Aston Martin se consideraba un John Deere, porque el año pasado Carlos Sainz corría en Ferrari y este año corre en Williams, con lo cual es perfectamente normal que haya un mínimo enfriamiento, pero por otro lado el público internacional ha compensado y ha habido un 47% de entradas vendidas por allí, así que gusta, funciona,
las carreras ya no son un torro, que lo fueron durante mucho tiempo, y cuando íbamos a Barcelona decíamos, ay, es nuestra pista, pero ay, qué Pero vaya carrera torro. seguramente nos vamos a chupar el domingo por la tarde, y sin embargo, pues en las últimas ediciones ha estado mucho mejor. Por lo cual, yo creo que hay que reafirmarse en el mensaje, larga vida a la Fórmula 1 en España, en Barcelona sí, en Madrid también. Es un deporte que puede ser rentable y que esté aquí mejor que fuera.